Hola, mi nombre es Mercedes Bermejo, soy directora de Psicólogos Pozuelo y es un honor para mí iniciar estos ciclos de webinars que vamos a lanzar desde la plataforma SUP, que es nuestra escuela de formación, Escuela Superior Europea de Psicología y Educación. A iniciar estos ciclos de webinars que van a durar a lo largo de todo el año 2024 y que además lo vamos a cerrar con la celebración de nuestro Congreso Internacional de Psicoterapia Emocional Sistémica. Y empezamos con esta webinar, que teniendo en cuenta un poco las demandas que hemos tenido a través de las redes sociales, dudas que nos planteáis, sobre todo profesionales de la psicoterapia, psicólogos y médicos psicoterapeutas, pues os vamos a explicar cómo utilizamos los cuentos como herramienta terapéutica, como técnica, como recurso más a usar en terapia, el uso y manejo de los cuentos en terapia. Y para eso os voy a contar nuestro pequeño proyecto que con mucho cariño y con mucho mimo llevamos desarrollando más de 9 años. Ya hace 9 años hicimos en colaboración con varias universidades un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, porque en Psicólogos Pozuelo utilizábamos mucho los cuentos como herramienta terapéutica, no solamente con población infanto-juvenil, sino que ya con adultos utilizábamos mucho los cuentos para poder trabajar diferentes áreas, temáticas o problemáticas que nos traían nuestros pacientes. De esta forma, después de muchos años utilizando los cuentos, veíamos que algunos cuentos no se adaptaban a la etapa evolutiva de los niños y las niñas. El tipo de texto era muy extenso o no estaba adaptado a su etapa evolutiva. El tipo de ilustración, de maquetación, de diseño, pues también los autores veíamos que no eran profesionales especializados en cada una de estas temáticas. Entonces, iniciamos con un proyecto hace ya muchos años de poder explicar nuestra profesión a través de un cuento, y en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se editó un cuento de quién es el psicólogo, que os animo a que os lo podáis descargar. Es de descarga gratuita, ponéis en Google quién es el psicólogo y ahí está descargable. Si estáis colegiados en Madrid, podéis pedir también un ejemplar, porque nosotros en consulta lo utilizamos un montón. Antes de que vengan ya nuestros pacientitos, se lo entregamos a los padres, madres o cuidadores primarios para que lo puedan leer conjuntamente, porque también es un guiño para los adultos, para poder explicar nuestra profesión. Porque los cuentos, ¿qué ventajas tienen los cuentos, no? Ahora está habiendo un uso masivo, abusivo e inadecuado de las pantallas, ¿no? Y no sabemos todavía hasta qué punto el gran daño que genera en el cerebro de los más pequeños el mal uso de las pantallas y de la tecnología. Sabemos que está ahí toda la industria tecnológica peleando para que estemos el máximo de tiempo conectados, pero eso nos desconecta también de la realidad, ¿no? Y de la vida y también de todo el entorno, ¿no? Y esto genera toda una serie de secuelas psicológicas y problemáticas, eso ya lo hablaremos en otro capítulo, pero lo importante es que también como profesionales de la salud mental conozcamos cuáles son los beneficios de la lectura y de los cuentos. Pues os voy a decir 5 beneficios. En primer lugar, la gran estimulación de sinapsis y conexiones neuronales que genera cuando estamos leyendo. Nuestro cerebro está muy activo cuando estamos leyendo y cuando estamos leyendo un cuento. A diferencia, hay diferentes estudios que hablan desde el punto de vista de la neurociencia, cómo está nuestro cerebro cuando estamos leyendo un cuento y cómo está nuestro cerebro cuando estamos mirando una pantalla. Efectivamente, cuando estamos mirando una pantalla está activado sobre todo la zona occipital, mientras que cuando estamos leyendo un cuento está activado prácticamente todo el cerebro, porque además están generando esas interconexiones y estamos ejercitando nuestro cerebro. Es una de las ventajas fundamentales cuando además estamos hablando de cerebros que están en su proceso de maduración. Y es fundamental esta activación y estas sinapsis y conexiones interneuronales. En segundo lugar, la lectura genera una estimulación, por lo tanto, de la atención, de la memoria, de la concentración, mejora nuestra memoria, nuestra concentración, nuestra activación de diferentes áreas del cerebro. Entonces, la mejoría en muchas de las áreas de nuestro rendimiento, no solamente intelectual, académico, sino también emocional.
Tercer ventaja de la lectura, genera de alguna manera un enriquecimiento del vocabulario. Tenemos más gramática, más vocabulario, cometemos menos faltas de ortografía, tenemos un mayor léxico y esto es una grandísima ventaja en unas etapas que también estamos aprendiendo, que constantemente estamos aprendiendo y esto sirve para cualquier etapa evolutiva. En cuarto lugar, la importancia de la lectura compartida, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, esto mejora mucho los vínculos, las interacciones entre los familiares o los seres queridos. Entonces, también es importante desde el punto de vista vincular el poder establecer una lectura compartida junto con otras personas. Y por último lugar, la importancia que tiene no solamente en la infancia, sino en etapas posteriores, el fomento del pensamiento mágico, de la creatividad, el poder imaginar aquello que estamos leyendo. No es lo mismo que lo veamos a través de una pantalla que cuando lo estamos leyendo, porque nuestro cerebro se activa mucho, pero también fluye mucho más nuestra imaginación y creatividad. Y en etapas posteriores, esto ayuda en la resolución de conflictos. A la hora de afrontar, imaginar, anticipar diferentes situaciones, nos va a ayudar esta lectura, esta imaginación para poder resolver diferentes situaciones. Sin duda, no son nada más que ventajas la importancia que tiene la literatura en nuestra cultura, en la adquisición, por supuesto, de valores y, cómo no, aquí nosotros lo que hacemos es añadir esta patita más, la importancia que tiene en la inteligencia emocional, el poder mejorar la salud mental de los más pequeños a través de los cuentos, inculcando diferentes valores, pudiendo reflexionar y conjuntamente pudiendo entender y buscar soluciones que luego van a ser aplicables a nuestra vida real. Entonces, fue por ello que hace unos años, leyendo cuentos y utilizando mucho los cuentos en terapia, veíamos que diferentes cuentos no terminaban de encajar. Hicimos este estudio en colaboración con varias universidades y a raíz de eso presentamos el proyecto a un grupo editorial que está en Barcelona, el grupo editorial Marcombo, y apostaron por que impulsáramos el proyecto del sello editorial Sentir. Aquí os comparto el catálogo de Sentir, que es el 2024. Han transcurrido 9 años, tenemos ya más de 80 publicaciones entre cuentos y libros sobre diferentes temáticas, colecciones, desde senticuentos, crecicuentos, neuricuentos, neuroaventuras, neurodiversión, sentilibros. Entonces, bueno, os animo a que entréis en la página web de la editorial Sentir y que os podáis descargar el catálogo y ver más en detalle. Por ejemplo, yo soy psicólogo o psicóloga y tengo un paciente en consulta que tiene una temática relacionada con la separación de los padres, con control de esfínteres, con que no quieren dormir, con que no quieren comer, con niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, con una cuestión de género, con una cuestión que tiene que ver con el acoso escolar, con diferentes temáticas como pues la discapacidad, altas capacidades, el déficit de atención, la hiperactividad, entender qué es lo que pasa en nuestro mundo, qué es la guerra también, el virus. En pandemia también lanzamos un cuento muy bonito, un cuento solidario que conseguimos que estuviera y que se descargara en pocos días en más de 1 millón de casas, y eso es lo que queríamos y lo que queremos y nuestro objetivo principal, poder acompañar a las familias, poder ayudar y poder promover los buenos tratos a la infancia. Entonces, ¿cómo utilizamos estos cuentos? Como digo, es importante también transmitir a papás y a mamás y a cuidadores la importancia de los libros, ¿no? Cómo nos llenan, cómo nos nutren, cómo nos sanan los libros y los cuentos, mientras que de alguna manera cómo la tecnología hay veces que nos atrapa, nos devora y nos hace adquirir valores que no son adecuados y que, como ya dice la literatura científica, empeora nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental y nuestra autoestima tan preciada en etapas tan tempranas como puede ser la infancia y la adolescencia. Me encantaría contaros cada uno de los cuentos y libros que tenemos, pero voy a seleccionar 2, 3, aunque todos son maravillosos, pero sobre todo para que veáis cómo podemos utilizarlos en terapia para que puedan ser útiles. Por ejemplo, en la colección Senticuentos, que son
10 cuentos de diferentes temáticas, desde adopción, acoso escolar, abuso sexual, trauma, duelo, tratamientos de fertilidad, tipos de familia, separación de padres. Me dejo alguno que seguro que es súper importante, pero que igualmente tenéis en el catálogo. El buen uso de la tecnología también, la igualdad súper importante entre niños y niñas, que desde etapas tempranas lo podamos inculcar. En este caso es el cuento de El jardín de los abrazos, para poder prevenir el acoso escolar. Cada uno de estos cuentos lo que pretende es que el lector sea protagonista de esta historia desde el primer momento. Hay un objeto transicional que está en cada una de las páginas y que hay que ir buscando. Y además, dentro de esta interacción constante que se genera entre el pequeño lector y el protagonista de la historia, que en este caso se llama Tessa y que se presenta y cuenta cómo es, algunas características suyas y ya está preguntándole al lector quién es, cómo se llama, qué cosas le gustan, qué cosas, siempre hay estas preguntas reflexivas, qué cosas le gustan de su cole, cómo se llaman sus amigos y también lo que puede hacer incluso es dibujarlos en la parte del final, porque estos cuentos lo que tienen son unas hojas para dibujar. Aquí están estas hojas que ya están troqueladas, que si les gusta mucho el dibujo, lo pueden recortar y lo pueden colocar donde ellos quieran. Hay veces que en estas preguntas reflexivas nos encontraremos, por ejemplo aquí, ¿qué crees que le ha pasado a Víctor? Aquí lo que generamos también es, trabajamos mucho desde las diferentes competencias emocionales, la empatía, la autoconciencia, la expresión emocional, las habilidades sociales, la autopreocupación. Y aquí lo que invita, aquí tenemos, explica César, la protagonista, el otro día estaba jugando en el cole, en el recreo con mis amigos, y entonces vi a un compañero, a Víctor, que estaba llorando. Y me puse triste al verlo. Entonces, ¿qué crees que le pasaba a Víctor? ¿Cómo se sentía Víctor? ¿Cómo te sientes tú al verlo? Y también lo que permite es poder elegir unas pegatinas que hay al final, diferentes pegatinas, que se van a ir colocando a lo largo de cada una de las páginas. Además, estos cuentos tienen un apartado para adultos de recomendaciones, porque hay muchas veces que en el océano de Internet nos perdemos, no sabemos bien cómo ayudar a diferentes temáticas. Pues como me decía esta mañana una paciente, mi hija tiene TOC, tiene un diagnóstico que es TOC. Cuidado, hay que evaluar, estamos hablando de una menor de edad, cuidado con los diagnósticos, es un síntoma, hay que hacer una buena valoración emocional. Entonces, hay veces que es importante que los adultos tengan unas recomendaciones rigurosas, técnicas, adaptadas a su lenguaje y elaboradas por uno de los profesionales especializados en cada uno de estos cuentos. Bueno, aquí vamos transcurriendo la historia y vamos leyendo la historia. Sí que deciros que en terapia yo puedo empezar a leer el cuento, pero a lo mejor me detengo en la primera página hablando de cómo se siente Víctor y aquí hacemos una proyección de nuestro pacientito, de lo que le pasa, de cómo se siente en el cole y nos podemos quedar en la segunda página en una sesión. Hay veces que podemos ir avanzando. Lo que es importante es en algún momento también cerrar, porque también es importante toda esta parte de los cierres y también lo que permite cada uno de estos cuentos es adquirir diferentes recursos y herramientas, no solamente aquellas víctimas de acoso escolar, sino también en ocasiones a los acosadores, que también muchas veces son víctimas porque no entienden, no saben, están sobreviviendo en el mundo y no tienen otros recursos o herramientas para manejarse adecuadamente. Y también para los observadores, que aquí Tessa, el autor puso ese nombre de testigo, lo que de alguna manera queremos que aquellos observadores de su entorno también puedan tener una actitud proactiva y sepan cómo pedir ayuda a los adultos, la gran figura de los maestros y las maestras, que no estamos sabiendo reconocerles lo suficiente, y los papás y mamás, que madre mía, cómo les juzgamos con tanta tendencia, ¿no? Y lo difícil que es hoy en día, el gran reto de ser papás y mamás, y que ellos también puedan tener a lo largo de estas páginas diferentes guiños de cómo manejar estas situaciones. Aquí tenéis, como os digo, uno de los cuentos de los Centicuentos. Os voy a enseñar otra colección, que son los Crecicuentos,
Los crecicuentos es una colección que habla de las diferentes etapas evolutivas de la infancia. Esto es en torno a los 2, 6 años más o menos, a diferencia de los senticuentos que son más de 4 a 8. En este caso, los senticuentos hablan de las dificultades en el control de esfínteres, de los hitos de desarrollo, cuando no quieren comer, cuando no quieren dormir, cuando tienen un hermanito, cómo se maneja, diferentes crisis que hay en estas etapas, ¿no? La retirada del chupete, el egocentrismo en la infancia, la resistencia a ser mayor, el manejo y la gestión de las rabietas. Entonces, lo que queríamos de una manera preventiva es todas aquellas temáticas que con frecuencia en esta etapa evolutiva nos consultan en terapia, cómo podemos ayudar a las familias a prevenir y promover el buen trato a la infancia, ¿no? Aquello que puede ser una crisis evolutiva que no se enquiste y que muchas veces, sabéis, los estudios hablan de que los problemas de salud mental en la etapa adulta, hasta el 70% tienen su origen en la infancia y en la adolescencia. Si en estas etapas tempranas hubiéramos tenido un recurso terapéutico que nos ayudara a poder manejar estas situaciones, hubiéramos podido probablemente prevenir algunos de estos síntomas, ¿no? Y para eso estos cuentos, lo mismo. Aquí en este caso tenemos a Dani, que puede ser Daniel, Daniela, es toda la colección de Dani. Y aquí lo que también pedimos es que el pequeño lector sea protagonista de esta historia, pero aquí hay un adulto que también vaya acompañando al pequeño lector de cada una de estas páginas. Aquí tenemos a Dani, que hola, ¿cómo te llamas? Entonces yo, Dani, te he presentado. Y además en esta colección también hay algunos desplegables muy divertidos, donde habla que le gusta jugar, que le gusta mucho su perro, y hace toda una serie de preguntas reflexivas, como por ejemplo, ¿cuál es tu animal favorito? Porque sabéis que nos gustan mucho los animales y las mascotas. Y también nos invita a poder dibujarlos, porque también toda esta parte artística es importante en la infancia. Y aquí al final tenemos el Emocisobre. Están guardando los secretos, los dibujos, y vamos a tener al guardián de Keiko que va a proteger cada uno de los dibujos que haga nuestro pequeño lector. También tenemos una página hay páginas muy divertidas, pues por ejemplo uno de los míos que tenemos es el monstruo. Pero como tenemos el superpoder, aquí nos explica que hay muchos superpoderes, que nos explica la abuela. Sabios y sabias son, ¿no?, las abuelas. Y aquí nos habla del superpoder de la imaginación, que de repente podemos transformar a un monstruo súper tenebroso en algo divertido y que incluso nos podemos reír y podemos hablar con él, ¿no? Y a través de la terapia vamos interactuando, como digo, con cada una de estas páginas, con las grandes aventuras de Dani, y que además vamos adquiriendo diferentes recursos, como digo, propios, que vamos inventando, que nos vamos imaginando, y los que también nos va aportando Dani. Siempre hay una página para jugar al final, y siempre está el apartado de recomendaciones para los adultos. Hay muchas otras colecciones, pero bueno, por ejemplo, recientemente hemos tenido en Euricuentos un universo para explicar las altas capacidades. No es solamente para niños con altas capacidades, sino que también otros niños podamos entender, y niñas, que hay niños con altas capacidades, con alta sensibilidad, con discapacidad, con hiperactividad, con déficit de atención, y que nos ayuda también a conocer cómo funciona nuestro cerebro, como son los 4 cerebros de Arantxa, que ahora estamos lanzando neuroemociones. Entonces, aquí es otro de los cuentos también, que también tiene un neurisobre, donde vamos a ir guardando diferentes sorpresas. También tenemos neurodiversión, que veis qué divertidos son también estos cuentos, que nos van a ayudar a poder trabajar diferentes áreas cerebrales. Todos los avances de la neurociencia nos han permitido, a través de la neuropsicología, lanzar varias colecciones, como digo, neuricuentos, neurodiversión, neuroemociones, y no quiero dejar de presentaros a neuroaventuras. Estos ya son un poquito más mayores, más o menos de 7, 8 años hasta los 12 años, donde se trabajan diferentes áreas cerebrales. Queremos estimular la memoria, la concentración, las funciones ejecutivas, la atención, la actividad motórica, la imaginación, la inteligencia artificial. Aquí tenemos
a través de Swift y Brainy. Hay que pasar toda una serie de retos y aventuras súper divertidos en cada una de estas páginas que nos acompañaremos a través de la magia y de diferentes superpoderes. Habrá que ir pasando de una página a otra, tenemos que ir resolviendo muchos acertijos y retos que serán complicados, pero que en este caso, por ejemplo, en este lo que trabajamos sobre todo es la parte de la memoria. Como os digo, os invito a conocer más a fondo todo el contenido de cada uno de los temas que se os puedan ocurrir. Ahí los tenemos plasmados con grandes autores, con grandes profesionales de cada una de estas temáticas y sobre todo insistir que en ocasiones también podemos utilizar los cuentos, como puede ser de la editorial Sentir, pero también podemos crear nuestros propios cuentos en terapia. Es decir, yo también puedo crear mi propia historia con mi peque, ¿no? O podemos hacer un cómic, también podemos presentar en terapia, ¿no? ¿Cuántos niños han dibujado su propio cómic de su historia? Y también a través de la terapia les vamos ayudando, les vamos dando recursos, porque en el momento que el niño o la niña es capaz de resolver a través del juego, a través del cómic, a través del cuento, va a tener las herramientas para poder ir resolviendo en la realidad. Y ahí es nuestro papel como psicoterapeutas, como tutores resilientes, como dice Jorge Bucay, Jorge Barudi, el poder acompañarles y darles esas estrategias que les va a ayudar a afrontar las dificultades y los retos que muchas veces son muy complejos en la vida de los más pequeños. También informaros y deciros que estas cuentiterapias hacemos formaciones a través de nuestra plataforma SEUPE, pero también a través de nuestros programas de prácticas hacemos talleres de cuentiterapias. Vamos a centros educativos, librerías, bibliotecas, hospitales, de manera gratuita, a través de nuestros convenios con universidades. Formamos, preparamos, acompañamos a nuestros alumnos de grado y posgrado de psicología para poder ir a los centros educativos y a lo mejor nos piden pues hablar de inteligencia emocional. Ahí tengo, por ejemplo, tenemos a los plantánimas. Los plantánimas son unos seres que son mitad plantas, mitad animales, que además ahora estamos creando diferentes recursos terapéuticos de descarga gratuita en nuestra página web de SEUPE, para que a través de estas emociones, de esta clasificación internacional de emociones que hemos hecho, poder trabajar cada una de estas emociones. Con Begoña Ibarrola, pero está tristeza, está enfado, está alegría, está amor, esta tristeza que se va hinchando cada vez más, va acumulando hasta que de repente explota. Entonces aquí en miedo nos va hablando también de diferentes situaciones, en este caso con esta protagonista. Tiene también recomendaciones y detrás hay un juego de aventuras que además se solapa con los diferentes cuentos y que os animo también a conocer a los plantánimas, que los tenemos también en formato peluches, en formato, ahora estamos haciendo el bingo emocional sistémico, estamos haciendo la OCA emocional sistémica y que próximamente estará descargable, como digo, en la plataforma de SEUPE, seupe.com, Escuela Superior Europea de Psicología y Educación. Y si crees que puedes estar interesada o interesado en nuestros talleres de cuentiterapia, que de momento estamos en Madrid, un poquito en Barcelona, estamos implementándolos también en Latinoamérica a través de convenios con diferentes universidades, no dudes en escribirnos a editorial@marcombo.com, ¿vale? Para más información sobre los talleres de cuentiterapia. Por mi parte, nada más. Hemos ido resolviendo algunas de las dudas que nos ibais planteando a través de las redes sociales, de cómo irlos utilizando, de la importancia que tiene, ¿no? Y cómo transmitir esta importancia a papás y a mamás. Y lo que es importante cuando estamos en terapia, en psicoterapia, es poder establecer un vínculo sano, ir acompañando a los más pequeños y que realmente cuando entramos en el universo de los cuentos, entramos en todo un mundo muy amplio de emociones y de recursos que pueden ser de gran ayuda. Y no olvidemos también a los más mayores, también que les animemos a leer, porque aquí sabéis que lo que decimos en lo verbal tiene muchísimo menos peso que lo no verbal. El modelaje, el ejemplo, el aprendizaje vicario
es fundamental que los niños y las niñas nos vean a los adultos leer. Desde nuestro enfoque, desde nuestra metodología de la psicoterapia emocional sistémica, tenemos varias publicaciones como La danza de las emociones familiares, y también recientemente cada vez estamos teniendo más demanda a través de la colección Senti Libros. Son libros para adultos sobre diferentes temáticas. En este caso, por ejemplo, tenemos recientemente que se ha publicado el de suicidio, el de crianza asertiva de Milena González, el de psicoterapia infantil, de terapia breve, y muchos otros títulos, ni rosa ni azul, que estoy viendo, de igualdad de género, de Olga Barroso, y hasta 20 publicaciones, creo que tenemos ya en la colección Sentilibros, y que te animo a que puedas conocer. Poco más por mi parte. Ha sido un placer este ratito compartido. Espero que nos veamos pronto. Os recuerdo que tenemos en febrero la siguiente webinar. Tenéis el calendario en nuestras redes sociales. Y lo más importante, que no te puedes perder el Congreso de Psicoterapia Emocional Sistémica que estamos organizando con muchísima ilusión y con los ponentes más prestigiosos a nivel internacional. Y además desde una mirada hacia el futuro, esta mirada sistémica, pero mirando cómo está avanzando, cómo evoluciona nuestra profesión, cuáles son los retos que nos esperan y cómo afrontarlos a través de mesas redondas, ponencias, talleres, pósters, que como digo, no te puedes perder. Pon en tu agenda ya el 14, 15 y 16 de noviembre, reservado te esperamos en Madrid, aunque también puedes estar de manera online. Así que igualmente si tienes más dudas y preguntas sobre nuestras webinars, estaremos encantados de esperarte en la siguiente webinar y hasta dentro de muy poco. Gracias por tu tiempo.